Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de PCM. Mi nombre es Miguel Ruiz, gerente de operaciones para Latinoamérica de PCM. En el día de hoy les estaré acompañando yo sobre este seminario respecto a la eficiencia energética. Y pues vamos a comenzar de una vez con el material y con el tema del día de hoy. Muy interesante para muchos de ustedes. Reducción en el consumo de energía en aplicaciones PCP. Primero vamos a hablar del costo de la electricidad. Cuando hablamos obviamente de energía, pues lo primero que nos preocupa es prácticamente la cuenta de nuestra factura energética, sea cual sea el método de producción de energía que utilicemos. Cuando hablamos de un sistema PCP, llamémoslo en un sistema de 100 caballos o 75 kilowatts, sistema para PCP de tamaño mediano o grande, funcionando a plena potencia, hablando de un 95%. Si pagamos en nuestra cuenta o en nuestra tarifa 15 centavos de dólar por cada kilovatio hora, estamos pagando al año alrededor de $10,000 únicamente por concepto de energía. Hablando de ese punto base, 95%, que únicamente es un ejemplo, el hecho de reducir o aumentar ese valor 1% quiere decir que estamos o desperdiciando $1,000 al año o estamos ahorrándonos $1,000 al año. Básicamente ese es el concepto. Igualmente, si yo tengo un punto de trabajo donde estoy trabajando a esa capacidad o esa eficiencia, si necesito más potencia por cada punto porcentual, pues voy a tener la misma requerimiento de inversión en términos de OPEX para aumentar la energía y poder tener la producción que necesito. Ahora, ¿qué es la eficiencia energética? Pues la eficiencia energética hay muchas formas de calcularla o de enfocarla. Básicamente el concepto es dos formas de verlo muy sencillas. O energía de salida-entrada, es decir, cuánta energía tengo que colocar en un sistema y el retorno que estoy obteniendo en términos de energía. O también se puede enfocar en términos de energía real y energía teórica, es decir, la energía ideal que yo debería necesitar utilizar para obtener una cantidad, llamémosle, de fluido en un sistema de bombeo, o versus la energía que realmente estoy necesitando en la práctica para poder bombear esa capacidad de fluido. Cuando hablamos de una bomba aislada, un sistema aislado, es bastante sencillo. Si es un fluido incompresible, si no tengo otros componentes. Sin embargo, estamos hablando de levantamiento artificial y aquí sí tenemos que aclarar que no hay una único criterio, porque pues tenemos diferentes aspectos que considerar. Bombeamos desde un reservorio hasta superficie, puede ser hasta un tanque, un separador. Hay cambios de presión tanto por altura como pérdidas por fricción. Entonces, y también el punto o el punto de análisis nodal puede variar desde la presión de fondo, o sea, en la cara de la formación, o lo puedo visualizar desde superficie. Entonces, no hay un punto único para evaluar la eficiencia en temas de levantamiento artificial. No hay un criterio, digamos, estandarizado. Muchas empresas hablan de levantamiento en costo por cada barril y por metro de profundidad o por pie de profundidad. Son términos que utilizan diferentes empresas, pero no existe un criterio único estándar. Sin embargo, la idea de este webinar, de esta presentación, pues es buscar o evaluar cuáles serían cómo influye cada parte del sistema, cada tipo de práctica en mejorar o qué cosas empeoran la eficiencia energética. Veamos brevemente, no es el objetivo del webinar hablar sistema de levantamiento por sistema, eso es solamente a nivel de referencia. Esto es una gráfica obtenida de un paper de la SPI de hace ya bastantes años,
No está muy claro la metodología que utiliza, pero da ciertos rangos por sistema de levantamiento. Por supuesto, siempre se habla de la PSP o la bomba de cavidades progresivas como un sistema altamente eficiente desde el punto de vista mecánico. En el top de los sistemas más eficientes, acompañado por el bombeo mecánico y por la ESP o bombas electrosumergibles. Ya luego sí, lo que son sistemas hidráulicos o levantamiento por gas, se sabe que son bastante ineficientes en términos energéticos. No los vamos a entrar en mayores detalles en esta parte, lo que vamos a ver es muy enfocado en PCP. Continuando un poquito sobre los sistemas de levantamiento y ahondando un poco en la PCP, este también es otro estudio que realizado por una empresa. No hay tampoco una claridad en la forma, la metodología de la obtención de datos. Es sencillamente un comparativo en consumo de energía, tomando en cuenta a la PCP como valor 1, digámoslo así. O sea, el punto de comparativo sería una PCP, un sistema de PCP convencional con varilla, cabezal en superficie, motor, etc. Y a partir de ahí, pues evaluar cómo es el comportamiento de sistemas electrosumergible, bombeo mecánico o variaciones del sistema PCP o híbridos como la electro-PCP. Vemos que la ISP sale como un consumidor mayor de energía. Si bien en este estudio no se tienen referencia de los datos específicos, es probable que esté relacionado con términos de viscosidad de fluido o manejo del fluido, porque la electrosumergible sabemos que está un poco penalizada por ese aspecto. Luego, el bombeo mecánico ciertamente levemente menos eficiente que la PCP, y las dos variaciones que existen, la PCP estándar, llamémoslo así, con un cabezal PMM o de imanes permanentes, donde se ve una reducción del consumo relativo de energía interesante, y la electro PCP, que también la veremos más adelante, con un consumo de energía bastante reducido por el hecho de combinar, pues, no solo el motor de imanes permanentes, sino un sistema que no lleva transmisión por varillas. Pero ya enfoquémonos en lo que es la mejora de la eficiencia energética en los sistemas PCP. Como les decía anteriormente, para esta presentación no nos vamos a ahondar en definir un criterio para la eficiencia del sistema PCP, es sencillamente un comparativo en qué cosas son mejores para el sistema PCP y qué cosas van en contra, y qué cosas podemos hacer para optimizar en términos de energía un sistema PCP. No nos vamos a ahondar tampoco en ampliar, en evaluar sistemas diferentes, ya eso lo vimos en las dos láminas anteriores. Aquí nos interesa evaluar, como les decía, la manera de reducir costos, reducir consumo energético, no considerando otras cosas, únicamente nos vamos a enfocar en energía. Hay aspectos operacionales, de diseño, de condiciones de pozo que pueden afectar una selección. Sin embargo, nuestro objetivo aquí es enfocarnos en energía únicamente. ¿Qué cosas influyen en estos aspectos? Bueno, la geometría del pozo, evidentemente, la producción de gas, la característica general del fluido. Y obviamente lo que les decía, habrá limitantes a la hora de las opciones o variaciones que podemos utilizar. Habrá restricciones de tipo geométrica del pozo, sencillamente el equipo no puede ser instalado en ciertas características, y así sea muy eficiente, pues no va a ser posible. Puede que el costo inicial sea tan grande que no justifique el beneficio obtenido. No voy a entrar en detalle, pero por poner un ejemplo sencillo, un pozo de una productividad muy baja puede no ser rentable instalar un sistema electro-PCP por temas de recuperación de la inversión. Eso puede ocurrir. Sin embargo, aquí vamos a hablar de eficiencia energética, pero no se limiten a eso, simplemente es para tener en conocimiento qué es más eficiente que otra cosa, y ya después, al hacer el análisis global económico de un sistema de levantamiento, ahí sí ya se entran en estas consideraciones. Tampoco vamos a hablar mucho del análisis del ciclo de carbono, pero
es un punto que también hay que considerar en los sistemas de levantamiento, porque tenemos digamos, huella de carbono que dejamos al producir nuestros hidrocarburos. Para reducir el consumo de energía, ¿qué podemos hacer? Pues una parte que vamos a hablar al principio es lo que es la correcta selección y mantenimiento del sistema de superficie, que parece algo insignificante, pero puede tener efectos cuando uno lo ve a largo plazo interesantes en términos de ahorro. Vamos a ver lo que es el diseño de la sarta de varillas y el efecto también de la tubería, es decir, la configuración no solo de la PCP como tal, sino de lo que lo acompaña en varilla y tubería. También vamos a hablar ya en fondo de la afectación del tamaño de la bomba, el modelo de bomba, la interferencia o ajuste que consideremos para ella, y opciones que tenemos disponibles tecnológicas en el mercado para mejorar la eficiencia energética. Como es, digamos, patrón de arranque, llamémoslo así, vamos a tomar un sistema PCP que requiera producir 314 barriles de fluido o 50 metros cúbicos por día de líquido, instalado a una profundidad 1000 metros o 3000 pies, típicas para PCP, con una baja presión de fondo fluyente y baja presión de entrada a la bomba, lo cual es típico también en PCP. El costo de la electricidad para referencia para esta presentación es 15 centavos de dólar por kilovatio hora. Obviamente esto varía de país a país, de economía a economía, pero bueno, es el punto que tomamos de referencia. Y para efectos de cálculo, la potencia se evalúa a nivel de la barra lisa o la barra pulida, depende del país donde estén escuchándome, y realizados con un software PCP comúnmente empleado para la simulación, para evaluar las diferentes condiciones que vamos a ver. Entonces arranquemos por lo que es los equipos de superficie. El pozo que mencionamos anteriormente, escogimos un modelo de bomba PCP de marca PCM 24E1300, la cual, pues, es un sistema, una PCP de tamaño, llamémoslo así, mediano pequeño, con un levantamiento no muy elevado. Por lo tanto, nos debe operar con una potencia requerida de 12 caballos y un sistema corriendo a una velocidad de 247 RPM. Ese sería como el caso base y pozo vertical. Ahora, el primer punto, que parece, como les decía, insignificante, pero tiene una implicancia bastante importante, sería el press stop o el stuffing box en el cabezal y sus rodamientos, ¿no? Partiendo de un supuesto de 20 newtonmetros o 15 libras-pie de fricción que nos restrinja este sistema, y por no tener un buen mantenimiento, ese valor pase al doble, es decir, 30 libras-pies. Eso implica, por un mal mantenimiento, ya sea que no se está lubricando correctamente, no se hacen los cambios, el apriete correcto, que me implica un extra de 69 caballos, .69 caballos adicionales de potencia, lo cual nos representa $680 al año. Como ven, lo que les decía, algo que parece a priori, digamos, insignificante, puede representar costos extra relativamente importantes. Un sistema de correa de poleas, que es muy típico en PCP, bien mantenido y bien alineado, puede llegar a eficiencias de 98%, por ejemplo. Pero unas poleas y unas correas que no estén en su punto óptimo nos pueden causar que esa eficiencia, por deslizamiento, por falta de tensión, etcétera, puede tumbar esa eficiencia a un 90%. Ese pequeño cambio, por simplemente no tener una actividad de mantenimiento eficiencia, nos penaliza en prácticamente 1 HP, 1.14 HP, y más de $1000 por año. Es importante mencionar en esto de eficiencia que el efecto no es aditivo, sino más bien es multiplicativo. Es decir, uno de las dos consideraciones que hablamos nos penaliza $680, la otra $1113.
Sin embargo, las dos combinadas, es decir, un mal mantenimiento a nivel de stuffing box y a nivel de las correas y poleas, cuando las combino nos dan una penalización de 1.4 vatios o casi 2 caballos de potencia, lo cual representa $1.929 al año, no la suma en potencia y en dinero de los dos casos por separado. Esto es muy importante porque pues, vean que hay que evaluar cada parte del sistema para que cada uno esté en su punto óptimo de operación. Ya en temas de selección de equipos de superficie, en cabezales de superficie PCB pues tenemos diferentes líneas. Está pues básicamente la línea hidráulica, la cual es bastante ineficiente. Hay muchos componentes mecánicos con diferentes tipos, digamos, de ineficiencia, para decirlo de alguna manera. Hay mangueras, filtros, válvulas, el mismo motor. Entonces tienen muchos componentes, digamos, que penalizan la eficiencia. Por lo tal, en la medida que puedan ser evitados, es lo que se recomienda. Los engranajes a nivel de eficiencia pues son bastante similar a las correas. Ya cuando hablamos de selección de engranaje versus correa, va más la selección va más enfocada a temas de mantenimiento, cambios, reemplazos. En términos de eficiencia podría ser bastante similar. Pero hay sistemas que son, llamémoslo así, combinados, es decir, el efecto de utilizar engranaje y correa puede penalizar doblemente y considerar una pérdida o un gasto adicional de $532 en nuestro ejercicio por año. Es decir, si podemos seleccionar un cabezal únicamente de engranaje o únicamente de correa, es lo ideal. Tratar de evitar hacerlo con un cabezal que tenga los dos sistemas de transmisión. Si hablamos de correas, aquí entramos en tipos de correas. Prácticamente hay el perfil en V o en V, o el perfil que llamamos dentado o sincrónico. Y después, bueno, están ya las que son correas sencillas o correas polibanda. Pero básicamente la diferencia entre ellas es que bueno, las trapezoidales son muy cómodas, muy prácticas, muy sencillas de instalar. Tienen sí cierta, digamos, en términos de energía, sí tienen cierto deslizamiento comparado con las correas sincrónicas, donde la transmisión es mucho más eficiente. Ya la selección dependerá es de pues, otros aspectos, pero si nos vamos únicamente a eficiencia, pues sí, las correas sincrónicas son mejores. Y ya viendo el tema de los motores de imanes en cabezales de rotación, usualmente se habla entre un 5 o 10% más de eficiencia cuando hablamos de motor a motor, ¿sí? O sea, un motor de inducción versus un motor de imanes permanentes. Simplemente por el hecho, bueno, de que el motor de imanes pues, no tiene o tiene menor, digamos, coeficiente de fricción y por eso tiene menores pérdidas. Sin embargo, hay un elemento adicional que tiene el motor de imanes permanentes, que es que tradicionalmente nos ofrece una velocidad de rotación similar a la que necesito en la bomba. Es decir, puedo operar a velocidades relativamente bajas, por lo cual no necesito un sistema de transmisión para reducir la velocidad como en sistemas en motores tradicionales de inducción, sea 6 polos, 4 polos. Por esa razón, hay un efecto, digamos, adicional. Es decir, por un lado está el motor PMM, que en este ejemplo le colocamos 95% versus 90% del motor de inducción, es decir, un 5% de diferencia. Pero adicionalmente, el no utilizar correas para la transmisión tiene un beneficio adicional versus, ya vemos, un sistema de 96% de eficiencia con correas bien mantenidas. Y con esos dos efectos podríamos hablar de una reducción de 1.31 caballos o $1.200 por año. En todos estos números que estoy hablando de ahorros, consideren que la bomba que seleccionamos y el sistema que seleccionamos es relativamente pequeño, y considerar, por ejemplo, bombas más grandes o sistemas más robustos puede amplificar este valor que estoy mencionando. Es decir, estamos hablando de una bomba 24E1300. Si hablo, por ejemplo, de una bomba 80 o 100 de mayor tamaño, pues el valor nominal pues será mucho más grande, y los ahorros en términos porcentuales, siendo los mismos, pueden implicar mayores ahorros en energía y por supuesto en dinero, ¿sí?
considerar ese punto. Ahora hablemos de la eficiencia a nivel de cabezales estándar versus cabezal PMM. En la gráfica que vemos actualmente, estamos considerando por un lado eficiencia mecánica versus el torque. Ciertamente, pues ambos parten al no tener carga de un 0% porque no hay requerimiento de potencia. Sin embargo, el cabezal PMM llega a eficiencias bastante más elevadas y las mantiene en el tiempo gracias a que también tiene la ventaja de tener un torque constante a lo largo de diferentes puntos de carga. Eso también es otro beneficio. Vean también algo interesante, en esta gráfica se ven prácticamente las líneas en el mismo punto, pero son 3 líneas por cada modelo. Lo que ocurre es que están probados a diferentes velocidades, 100, 150 y 200 RPM. Esto ocurre, o lo que queremos decir aquí es que no hay mayor diferencia entre la velocidad y la eficiencia de un cabezal estándar o un cabezal PMM, no hay mayor afectación. Y si tomamos en cuenta un punto de trabajo de 200 RPM y 1200 Nm o 800 libra-pie, un torque relativamente elevado, podríamos ahorrar casi $10.000 en términos de energía por seleccionar, digamos, en este punto. Vean que la eficiencia del PMM está sobre el 80%, un cabezal estándar en el orden del 65%. Es bastante importante y eso nos puede llevar a eficiencias o ahorros energéticos importantes también. Vamos a pasar ahora, bueno, ya hablamos de la parte de superficie, vamos a hablar un poco de las varillas y la tubería. Evidentemente un sistema PCP motorizado o accionado por varillas y desde superficie con un cabezal, pues tiene la fricción de la sarta de varillas con la pared interna de tubería. Ese sería como el primer punto. Esto se ve penalizado o afectado por la desviación del pozo. A medida que es más desviado, pues las cargas de contacto se incrementan con la tubería con la pared interna perdón, la varilla con la pared interna de la tubería, y esto genera fricciones y estas fricciones generan pues, una resistencia y un torque que debe vencer. Por lo tanto, existen diferentes opciones. Aquí hemos colocado una tabla comparativa y el torque que me genera aislado cada una de ellas. Y las variaciones, pues es la varilla convencional con coupling full size. Podemos mejorar a coupling slim hole, sin embargo la diferencia realmente ahí puede llegar a un 10%, no es mayor cosa. Pasar ya a centralización implica ya un cambio importante, o pasar a varilla continua incluso en términos de energía es la más eficiente. Evidentemente, cuando hablamos de varilla continua, pues es una tecnología que no solo implica el equipo como tal, pues requiere equipos adicionales o especializados para operarlos. Ya eso son otras consideraciones. Si hablamos, como decíamos siempre, en términos de energía, va a ser la más eficiente y la que representa mayores ahorros. Si nos vamos a un sistema en general de un 85% de eficiencia, la varilla continua nos va a representar un ahorro de $3.000 por año únicamente por energía. Entonces es bastante interesante esto a considerar. Este cálculo se realizó con cierto nivel de desviación para poder ver el efecto de las diferentes configuraciones de varilla. Se hizo con una desviación de 5 grados en una sección de 1300 a 2600 pies, con ese nivel de construcción de ángulo que es bastante normal, y la velocidad que habíamos hablado anteriormente y el modelo de bomba que utilizamos como estándar. El otro punto sobre el cual influye la varilla es respecto a la fricción que nos ejerce el fluido o la resistencia que ejerce el fluido que estamos bombeando a evitar que la varilla gire dentro de la tubería. Cualquier fluido viscoso pues genera una fuerza cortante entre sus, digamos, láminas, si es un flujo laminar, contrario a la velocidad del fluido. Como tenemos una varilla girando a una cierta velocidad, pues tenemos una velocidad aquí tangencial que se reduce hasta cero a la pared del tubo. Ese perfil de velocidades, en función de la viscosidad
del fluido, pues nos va a generar un esfuerzo cortante, y ese esfuerzo cortante pues va a generar un torque resistivo, un torque viscoso, llamamos en algunos casos, el cual también va a sumar a la hora de obtener el torque final en superficie para accionar nuestra PCP. Es evidente que el menor efecto se ve pues si hay bastante espacio, es decir, que la varilla tenga bastante espacio dentro de la tubería. Si el espacio es limitado, pues este efecto se va a ver magnificado. Entonces, en nuestro ejemplo, con un fluido de viscosidad 1000 centipodas, evidentemente 1000 centipodas es un valor no excesivamente alto, no excesivamente eh, bajo tampoco, es un fluido, digámoslo así, un crudo podría ser pesado. Y estamos evaluando qué pasaría, tengo nuestra bomba, digamos, base, o de nuestro caso base, 24B1300, operando a una velocidad de 247 RPM. ¿Qué pasaría si la reduzco? Si reduzco la velocidad aumentando el tamaño de bomba a una 63E1200, estamos prácticamente, no llegamos a triplicar, pero podríamos decir 2.5 veces el tamaño de la bomba. Por lo tanto, la velocidad de operación se nos reduce, y al hablar de menor velocidad en RPM, también hablamos de menor velocidad digamos, del fluido, y por tanto el torque viscoso se reduce. En este ejemplo, pasamos de 48 libras-pies a reducirlo a 18. Es decir, hay una significativa reducción de torque, y eso en términos de dinero pues se representa en $2.200 de ahorro. Para que vean que simplemente un cambio de PCP y un cambio de velocidad nos representa ahorros instantáneos, llamémoslo así. El otro punto para considerar es el tamaño de la tubería. Esto es un poco más intuitivo. Aquí pues estamos representando dos tamaños de tubería: 4,5 con una varilla de 1 pulgada y 3,5 con una varilla de 1 pulgada. Están hechos, digamos, en buena relación de aspectos, o sea, más o menos esas serían las proporciones. Si yo tengo una tubería más grande, esto implica menos pérdidas por fricción, menos carga por bomba, menos torque, menos consumo energético. En el ejemplo, si paso de una tubería de 4,5 a una tubería de 3,5, representa un ahorro de $2.200 también, asumiendo una eficiencia de 85% en general del sistema, y en torque 300 libras-pie, bastante importante. Y si tengo el caso contrario, es decir, si tengo que utilizar, en vez de una tubería de 3,5, una tubería de 2,7/8 más pequeña, evidentemente pues el perfil de velocidades aumenta, más velocidades, más pérdidas por fricción, necesito más carga y más torque. El torque aumenta 427 libras-pie y me implica un consumo energético de $3.638 por año. Es muy significativo el cambio de tubería en fluidos viscosos, que es lo que estamos evaluando, o es la consideración que se tomó aquí. Efectos del gas. Bueno, este es un poco más complejo, este tema. El gas tiene prácticamente dos afectaciones o dos consideraciones. Uno, cuando está en solución dentro del crudo, pues reduce la viscosidad del fluido. Esto disminuye las pérdidas por fricción y requiere menos potencia. Ese es el primer punto a considerar. El otro punto es que las burbujas o el gas que está libre afectan la densidad, llamamos, promedio del fluido en la tubería, disminuyen el peso de la columna hidrostática, y por tanto nos significan menos potencia requerida. Es lo que llamamos el efecto gas lift, o lo que se utiliza para el levantamiento artificial por gas lift prácticamente. Ahora, cuando yo tengo gas en un sistema PCP o en un sistema de bomba en general, el gas libre está ocupando un espacio que debería ocupar el líquido. Entonces, sea cual sea el sistema, no solo PCP, esto implica
que voy a tener una reducción de eficiencia. Y esto también va a implicar que necesite girar, en PCP va a implicar que necesite girar a mayor velocidad para bombear la misma cantidad de líquido. Entonces, hay un factor aquí que debe considerarse, que es que al girar más rápido puedo necesitar cierto incremento en potencia. Entonces, no es un efecto que pueda considerarse positivo o negativo únicamente, sino que debe evaluarse qué cosa nos está penalizando mayor. Es decir, si el efecto Gasly nos está ayudando más, o si el efecto de girar más rápido o utilizar una bomba de mayor tamaño, que nos obligaría por el hecho de que necesito mover mayor fluido, me genere mayor potencia. Hay que comparar, sopesar las dos, a ver cuál es si el efecto de la presencia de gas nos está ayudando o nos está penalizando. Entonces, no hay una simple respuesta que es mejor o que es peor. Bueno, vamos a continuar hablando ya de sistemas, en este caso híbridos. Una alternativa en términos de energía muy eficiente, como vimos en una de las primeras láminas, es el sistema ESPCP o ElectroPCP, el cual básicamente es un sistema PCP accionado por un motor de fondo muy similar al de un sistema electrosumergible, con la peculiaridad que en PCP lo que se estila es utilizar en fondo un motor de imanes permanentes, precisamente por lo que hablábamos, que la PCP suele girar o gira a velocidades bastante más bajas que la bomba electrosumergible, y el motor de imanes permanentes nos permite o mantener el torque constante a esas velocidades, por tanto no necesita ningún tipo de transmisión, es bastante más eficiente. Entonces tenemos varios puntos importantes. El motor de imanes permanentes, por su lado, ya es más eficiente, ya ese es un beneficio. El eliminar las varillas en la tubería, dentro de la tubería, pues es un aporte importante en términos de energía, porque nos va a quitar todo ese tema. Todo lo que representa el sistema en superficie que hablamos anteriormente, el stuffing box, los rodamientos, la misma, bueno, eficiencia del motor de inducción, todo eso se elimina en un sistema electro-PCP, porque ya no está el equipo o el accionamiento en superficie. Y finalmente, el hecho de eliminar las varillas no solo nos quita la parte de fricción varilla-tubería, sino también nos está aumentando el área de flujo, nos está quitando la varilla del medio, y las pérdidas por fricción en caso de fluidos viscosos se ve mejorada significativamente, y por tanto el sistema es mucho más eficiente. Por eso en la primera lámina hablábamos de un factor pues, prácticamente 0.41 versus un sistema PCP tradicional. El nivel de energía de verdad es significativo el cambio. Vamos a hablar ahora de la bomba como tal, de la bomba PCP. Hay muchos aspectos que uno utiliza en la optimización de la bomba. Sin embargo, para efectos de esta presentación, nos vamos a centrar en la parte energética únicamente. Primariamente, la PCP, como por tener dos componentes, rotor-estator, uno girando dentro del otro, son elementos mecánicos, están sujetos a la fricción, que normalmente tiene un efecto, o es significativamente más pequeña que el torque que genera la parte hidráulica de accionar o de vencer una presión determinada. Sin embargo, diferentes modelos de bomba tienen diferentes torques de fricción, y esa fricción también se ve afectada por el ajuste que tenga, o el apriete que tenga el rotor con respecto al estator. Mientras más apretado, pues va a tener más fricción, y lo contrario en caso contrario. También tiene como contraparte que tener un ajuste muy holgado pues nos va a generar pérdidas por escurrimiento y una eficiencia más baja. Entonces es sopesar esos dos aspectos para tener una bomba con una eficiencia buena o aceptable y una fricción relativamente baja. ¿Qué otros factores van a influir en la eficiencia en PCP? Lo vamos a ver en una lámina, en una gráfica más adelante. A medida que tienen mayor velocidad, normalmente tienen mejor eficiencia volumétrica y mejor eficiencia mecánica. Sin embargo, llega un punto en que las pérdidas por fricción se van incrementando por esta velocidad. Entonces eso también hay que considerar.
Si lo vemos solo desde el punto de vista volumétrico, eficiencia volumétrica sí, a medida que yo tenga más velocidad, voy a tener mayor eficiencia, pero la mecánica sí llega a un punto en que se ve penalizada y empieza a descender. Y hablamos de una bomba de mayor cilindrada o mayor capacidad o mayor desplazamiento, que trabaja a menos velocidad, pero como contraparte una bomba más grande tiene mayores requerimientos de torque, tanto de fricción como torque hidráulico, y puede requerir varillas más grandes. Entonces ahí como contraparte tendría el requerimiento de mayor potencia en superficie por el efecto de la varilla, las cargas de contacto de la varilla con la tubería. Y finalmente, bueno, las velocidades bajas tienen que ver con eficiencias volumétricas más bajas porque especialmente en fluidos de bombear, cuando bombeamos agua o fluidos con baja viscosidad, tienden a escurrir más y tienden a tener eficiencias volumétricas bajas. Hablando de diluente, que bueno, nace esa duda, la inyección de diluente evidentemente en la parte de la potencia, pues en caso de fluidos con viscosidades importantes, crudos, pesados, extrapesados, genera una reducción en tanto pérdidas por fricción, lo que hablamos del torque viscoso, y puede ayudar a reducir lo que sería la carga de levantamiento y la potencia. Sin embargo, hay que considerar que al inyectar un diluente, estamos adicionando un volumen, especialmente si hablamos de crudo o algún derivado, una nafta, por ejemplo. Estamos hablando de volúmenes relativamente importantes que implican que la PCP tenga que bombear el fluido del yacimiento más el fluido que estoy inyectando como diluente, y necesito mayor velocidad o una bomba más grande, y esto puede implicar también mayores requerimientos de potencia. Entonces hay que evaluarlo también caso a caso. Esta gráfica es bastante interesante y aquí explicamos la diferencia básica entre lo que les decía, eficiencia volumétrica, que sería la que vemos en punteada, tanto en rojo y en azul lo que vemos es dos velocidades diferentes, 100 y 300 RPM, para mostrar que evidentemente a mayor velocidad la eficiencia volumétrica y la eficiencia mecánica, que es la línea continua, se ven mejoradas. Sin embargo, la eficiencia mecánica arranca desde cero, porque evidentemente no tengo un fluido tengo un caudal, pero no estoy venciendo ninguna presión. Y la eficiencia volumétrica parte del 100%, porque la eficiencia volumétrica básicamente es comparar la capacidad ideal de la PCP o el volumen de la cavidad versus el volumen que estoy desplazando realmente. Vale la pena acotar esta fórmula, bueno, que en este caso la eficiencia mecánica es potencia de salida versus potencia de entrada. Y la potencia de salida viene del caudal en casos de fluidos incompresibles, por supuesto, porque si es fluido compresible ya no aplicaría esta ecuación tal cual, versus el diferencial de presión que tenga la PCP. Esto sería lo que estoy obteniendo, es decir, la presión que le estoy agregando a un fluido determinado. Y como potencia de entrada, evidentemente, pues es el torque que tenga por la velocidad de giro. Esa sería la potencia requerida en el eje para accionar la bomba. Como les decía entonces, la eficiencia mecánica parte de cero, porque sí tengo un caudal en cero, pero no tengo ninguna presión. A medida que aumenta la presión diferencial, la eficiencia mecánica mejora, pero tiene un punto máximo, por lo que hablábamos que al aumentar la presión diferencial, aumentan las pérdidas y el escurrimiento, y estoy teniendo menos caudal, por tanto la eficiencia mecánica disminuye a pesar de que tenga mayor torque y mayor. Y bueno, la velocidad no varía, el torque es lo que varía. Es básicamente para diferenciarles, porque estamos muy acostumbrados a la gráfica de eficiencia volumétrica por el banco de pruebas, bueno, o por la bomba como la analice en el pozo, pero la eficiencia mecánica tiene una característica diferente que hay que considerar. Ahora hablando de modelos de bombas, pensando ya en otro ejemplo un poco diferente al anterior, de 1200 barriles de fluido con mucho corte de agua y a la profundidad sí la misma que veníamos trabajando en los ejemplos anteriores, y utilizando tubería de 3,5, varilla de 1 pulgada, se ve que variando diferentes modelos disponibles, básicamente
tienen como característica diferentes torques de fricción, que era lo que les hablaba, la fricción entre rotor y estator son diferentes. Se ven afectados por la serie de la bomba, es decir, tenderían a ser bombas más pequeñas o de diámetro más pequeño, pues generar torques menores, pero también depende un poco de la geometría, porque por ejemplo esta bomba es de una serie mayor a esta y tiene un torque superior. Y el otro punto sería el levantamiento, porque el levantamiento afecta la longitud de la bomba. Una bomba más larga pues va a tener mayor puntos de contacto, por lo tanto va a tener un torque mayor. Esta bomba es más larga que esta, a pesar de que el levantamiento son el mismo, pero esta es una de un diámetro menor, esta es un diámetro mayor. Y a medida que sí aumento el diámetro, pues vemos que este valor se va incrementando bastante. A pesar, eso es únicamente evaluando el torque por fricción, pero como les decía, el torque en la bomba tiene dos componentes, el torque friccional de la pareja rotor-estator generando fricción entre ellos, y el torque hidráulico que sí es, que es consecuencia de la carga o la diferencia de presión que tiene que vencer la PCP. Y varía también en función del modelo de bomba. Una bomba más grande puede tener un gradiente menor, y una bomba más grande puede tener un gradiente mayor de torque versus presión diferencial. Eso arroja como consecuencia que pueden haber diferentes costos a nivel de energía para diferentes modelos de bomba. En este caso, las variaciones son prácticamente del más pequeño, que sería este modelo, de 43.000 al más costoso 54.000, casi $10.000 únicamente por la selección de la bomba. Evidentemente la selección de la bomba no obedece únicamente al costo energético, hay otros factores que son importantes, pero es para que entiendan que dentro de la selección de bomba podemos tener muchas opciones con costos energéticos o diferencias de costos energéticos bastante importantes. Bueno, ya para ir terminando, vamos a hacer así un resumen de lo que hemos visto a nivel de optimizaciones. Para efectos de diseño del sistema, básicamente, digamos, los puntos a tomar en cuenta. Fluido de alta viscosidad, indudablemente nos va a beneficiar tener una tubería de mayor tamaño, por ambas razones, por lo que hablamos de las pérdidas por fricción en tubería y por el torque viscoso. Pozos desviados, el diseño de la sarta y digamos, la configuración o la tecnología que utilice de varillas es importante para minimizar la fricción varilla-tubería. Sistemas híbridos ESP-CP o electro-PCP a considerar siempre y cuando, bueno, la evaluación, como decía, de otros aspectos económicos, etcétera, lo permita. El sistema de superficie, como les decía, cosas que pueden parecer muy insignificantes, pueden ser importantes, tanto en el evitar un sistema hidráulico, lo que hablamos de, sea correas o engranajes, no ambos, buscar la mayor eficiencia del motor posible, y si es posible, también volvemos a lo mismo, utilizar motores de imanes si es posible. Considerar, aquí sí, recuerden que el efecto del gas no siempre es o positivo o negativo, entonces hay que evaluarlo. Recuerden que por un lado nos ayuda para la viscosidad y nos ayuda para el efecto gas lift, pero nos puede penalizar en términos de velocidad, entonces hay que hacer una comparación, digamos, justa, ¿no? Y considerar los modelos de bomba disponibles y los efectos del torque friccional y el desplazamiento de la bomba para la selección adecuada y que nos ofrezca también un consumo energético deseado. Eso en cuanto a la parte de diseño. Y en cuanto al mantenimiento, que era lo otro que mencionábamos, que parece insignificante, pero es importante, siempre estar revisando toda la parte de mantenimiento del cabezal, llamémoslo stuffing box, que esté correctamente engrasado, que esté correctamente mantenido, asegurar la tensión de las correas, que parece también insignificante, pero vean que tiene, cuando uno lo ve a largo plazo, pues se ven unos ahorros importantes. Revisar todo lo que es el desgaste, alineación, etcétera, y controlar siempre el consumo de energía y buscar pues cambios en el tiempo. Me refiero más que nada es a pues aprovechar los momentos, es decir, cuando hago un servicio a pozo, cuando tengo una oportunidad para detener el pozo, pues todos esos controles aplicarlos y todos esos mantenimientos aplicarlos.
Em, Esa es la presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado. Pueden hacer preguntas bueno, en cualquier momento en el chat y las cuales estaremos atendiendo en algunos segundos. Mientras vemos si llega alguna pregunta, quería recordarles que no solo este seminario, sino todos los seminarios están disponibles en nuestro web pcmals.com en la sección Artificial Lift Education Webinars. Pueden ver, estar pendientes de nuestros seminarios subsiguientes y también pueden ver sesiones anteriores. Todas las sesiones que estamos realizando quedan grabadas, entonces pueden, si no tuvieron tiempo para asistir a cualquiera en particular que les haya llamado la atención, pueden asistir en cualquier momento y verlo de forma grabada. Y también mencionarles que dentro de nuestra parte de educación también tenemos lo que es el programa Back to School, que ya sí es un programa mucho más completo de entrenamiento, el cual también pueden revisar en nuestra página pcmals.com, donde verán de qué se trata, en qué consiste. Pues un entrenamiento bastante completo y bastante integral en la parte de PCP, y pueden enterarse de cómo asistir o cómo participar en él. No es más de mi parte en este webinar. Estamos pendientes de alguna pregunta. En el momento no se han publicado. Vamos a dar algunos segundos para ello, y en caso negativo, bueno, si no hay, podremos cerrar el webinar. Tenemos una pregunta muy interesante. La voy a leer a continuación. Además de la combinación ESP-CP mencionada, ¿qué otros sistemas de levantamiento artificial se pueden combinar con PCP? ¿Podría combinarse GasLift? Excelente pregunta. En principio sí, se puede combinar porque, por un lado, mecánicamente no hay ninguna restricción para colocar en la tubería mandriles de inyección y vía anular inyectar gas. En principio no hay una penalización por ese lado. Eso ayudaría a minimizar la densidad en la tubería y ahorros. Nos causaría, digamos, una columna más liviana y reducir la carga. Sí, todo eso es completamente válido. ¿Cómo evaluar la eficiencia energética en ese caso? Ahí sí es un punto bastante complejo, porque tenemos que combinar la potencia requerida por la PCP por un lado, sea accionada tradicionalmente o por un motor de fondo, y sumar el costo de energía que nos causa inyectar el gas. Entonces, en ese aspecto puede ser bastante engorroso. Si ya es una opción que está disponible en campo, que hay todo el sistema, porque en el sistema GasLift lo complicado no es realmente lo que vas a instalar en el pozo, sino básicamente la parte de superficie, todos los compresores, las líneas, etcétera. Si está disponible, se podría. Otro aspecto que veo un poquito engorroso es que al tener básicamente varillas y querer bajar válvulas de GasLift, pues básicamente si voy a necesitar algún cambio en válvulas, evidentemente necesito sacar las varillas y bajar vía wireline para poder cambiar válvulas de GasLift. Eso pues puede ser eh, un poquito más engorroso que en un sistema GasLift tradicional, que esa es una de las ventajas, que es muy fácil de cambiar válvulas. Esos serían, digamos, los pros y contras. Realmente no le veo, o sea, lo veo como un sistema que podría ser muy complejo. Se puede hacer, sí, pero habría que ver de verdad bien cuáles serían el beneficio a la larga. La pregunta es muy, muy interesante y muy buena. No hay ninguna, digamos, contra recomendación, pero pues hay que evaluarlo bien, porque, como les decía, hay varios aspectos que considerar, entre ellos, como les decía, el sistema de GasLift que necesito en superficie, que es bastante oneroso, y el hecho de que tiene, digamos, sus complicaciones, digamos, operativas que estoy adicionando.
Sí vale mencionar un poquito aquí la tecnología, en caso de PCM Slugger, que es una PCP diseñada para manejar gas, pero este es gas que ya viene de formación y aprovecho el efecto gas lift, que es lo que nosotros normalmente utilizamos, pero ya digamos es gas que viene del pozo y yo estoy haciendo pasar a través de la bomba para aprovechar un poco ese efecto gas lift. Tenemos varias experiencias donde eso nos causa importantes reducciones en torque y en consumo energético. Y como les decía anteriormente, hay que evaluarlo caso a caso porque también implica que, ejemplo, si tengo una PCP, como nos ha pasado, operando a un 25-30% de eficiencia, porque obviamente tengo 60% de gas libre a nivel de bomba, tengo que utilizar una PCP de mayor tamaño o una PCP pequeña a mayor velocidad. Eso también implica que hay mayor potencia. Pero hemos visto ejemplos donde incluso en esos casos el torque de operación es bastante más reducido. Entonces, sí hay opciones donde la PCM Slugger, aprovechando el efecto de lift, produce ahorros de energía. Veamos si hay alguna muy buena pregunta también. Se refiere a los PMMs. ¿Pierden los PMM eficiencias a altas temperaturas? Muy buena pregunta. Ya la habíamos visto en el seminario en la parte de la versión inglés. Los PMs sí, cuando exceden elevadas temperaturas empiezan a perder eficiencia. Lo que ocurre, y aquí tenemos que, bueno, depende de la pregunta si se refiere a superficie o a fondo, pero básicamente si exceden los valores, digamos, los PMM tradicionales operan normalmente hasta 150 grados Celsius, que son 300 grados Fahrenheit típicamente. Dentro de ese rango no se observa pérdida de eficiencia. Ya cuando se exceden de estos valores sí se puede empezar a ver penalizada la eficiencia porque digamos, se pierde un poco el campo magnético y hay ciertas pérdidas por ese aspecto. Pero si hablamos de PMM en superficie, sí te digo que realmente no vamos a ver prácticamente nunca una temperatura tan alta en el motor. En fondo tendría que ser una aplicación bastante profunda o una aplicación que implique recobro térmico, que lleguemos a esas temperaturas también. Recordar también que si es un PMM de fondo, también recuerda que la bomba tiene limitaciones en términos de temperatura, entonces tampoco vamos a ver una PCP del elastómero a más de 300 grados Fahrenheit. Entonces es difícil que veamos tendría que ser un sistema electro PCP metálico para un sistema con inyección de vapor para poder ver ese caso, ¿no? Entonces, yo pienso que esa sería la respuesta. Entonces, en general es muy difícil. En superficie prácticamente imposible por las condiciones de superficie, la temperatura ambiente y el poco calor que genera el mismo motor. Y en fondo, pues tendría que ser una aplicación de muy extrema de temperatura. Y bueno, no vemos más preguntas hasta el momento. Ya considero que ha habido bastante tiempo. Las dos preguntas que hicieron fueron realmente muy interesantes. Nos dieron bastante tiempo de conversar más sobre el tema. Bueno, no queda más sino despedirnos, agradeciéndoles su presencia, sus preguntas. Muy agradecidos por participar en el webinar. Como les decía anteriormente, no duden en visitar nuestra website pcmals.com, donde van a conseguir pues, infinidad de información sobre PCP y sobre estos webinars sobre Back to Schools, y también pueden conseguir información para participar en ellos. Y nuevamente agradecerles y que tengan buen día.